En 1925, un coronel británico envió su última carta desde lo más profundo de la selva amazónica. Llevaba meses buscando una ciudad perdida que llamaba Zeta, una civilización antigua que, según él, permanecía oculta bajo el manto verde más grande del planeta. Después de esa carta, ni él, ni su hijo, ni su compañero volvieron a ser vistos jamás. Casi 100 personas murieron intentando encontrarlos en las décadas siguientes, y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de la exploración moderna. Pero la historia de Percy Fawcett es solo el comienzo. El Amazonas, con sus casi 6 millones de kilómetros cuadrados de selva impenetrable, esconde secretos que desafían toda explicación. Hay una montaña con forma de pirámide perfecta que se eleva en medio de la llanura, visible desde los Andes a 400 kilómetros de distancia, y nadie sabe realmente cómo llegó ahí. Existen cientos de estructuras geométricas excavadas en la Tierra hace miles de años por civilizaciones que la ciencia creía imposibles, y en las profundidades de una cueva en Ecuador se habla de una biblioteca metálica que contendría la historia perdida de la humanidad, tan importante que hasta el primer hombre en pisar la luna descendió a buscarla. Hoy vamos a adentrarnos en 4 misterios del Amazonas que nadie ha logrado explicar. Caso número 1, Percy Fawcett y la ciudad Zeta. Percy Harrison Fawcett nació en Inglaterra en 1867, en una época donde los mapas del mundo todavía tenían grandes zonas marcadas como territorio desconocido. Era militar, cartógrafo, y tenía una resistencia física que rozaba lo sobrehumano. Durante casi 2 décadas exploró algunas de las regiones más peligrosas del planeta, y las historias de sus expediciones cautivaron a millones de personas alrededor del mundo. Arthur Conan Doyle se basó en él para crear al profesor Challenger de El Mundo Perdido, y décadas después inspiraría al mismísimo Indiana Jones. En 1906, la Real Sociedad Geográfica de Londres lo envió a cartografiar la frontera entre Brasil y Bolivia. Fue durante esas expediciones que Fawcett comenzó a escuchar relatos de los indígenas sobre ciudades antiguas, ocultas en la selva, civilizaciones perdidas que habrían construido grandes estructuras de piedra antes de desaparecer misteriosamente. Pero lo que realmente encendió su obsesión fue un documento que encontró en los archivos de Río de Janeiro, el manuscrito 512. Este texto, supuestamente escrito por exploradores portugueses en 1753, describía una ciudad en ruinas con edificios monumentales, caminos pavimentados y una plaza rodeada de torres. El manuscrito hablaba de inscripciones en un alfabeto desconocido similar al griego y de indígenas de piel clara que navegaban en canoas por un lago cercano. Aunque muchos académicos lo consideraban una falsificación, Fawcett estaba convencido de que era auténtico. Llamó a esta ciudad perdida simplemente Zeta, un nombre en clave para despistar a posibles competidores. El 20 de abril de 1925, Fawcett partió de Cuiabá junto a su hijo Jack, de 22 años, y el mejor amigo de este, Raleigh Rimmel. Llevaban 2 caballos, 8 mulas, 2 perros y provisiones para varios meses. Antes de partir, Fawcett dejó instrucciones claras. Si desaparecían, nadie debía ir a buscarlos, porque de lo contrario, sufrirían el mismo destino. Era una advertencia que muchos ignorarían en las décadas siguientes. La última carta de Fawcett está fechada el 29 de mayo de 1925, enviada desde un lugar que él llamaba Dead Horse Camp, nombrado así porque allí había perdido a su caballo en una expedición anterior. En esa carta, dirigida a su esposa Nina, escribió sus últimas palabras conocidas: "No debes temer ningún fracaso". Después de eso, el silencio fue absoluto. La tribu Kalapalo, los últimos en verlos con vida, cuenta que durante 5 noches observaron el humo de su fogata elevarse sobre la selva, y después, nada más. En las décadas siguientes, al menos 3 expediciones de rescate intentaron encontrar rastros de Fawcett. Se estima que unas 100 personas murieron en el intento. En 1927 apareció una placa de identificación. En 1933, su brújula. En 1952, un antropólogo anunció que había encontrado sus huesos, pero análisis posteriores demostraron que los restos no le pertenecían. Su esposa Nina murió en 1954, a los 83 años, sin aceptar jamás que su marido estuviera muerto. Lo más inquietante de esta historia es lo que la ciencia ha descubierto recientemente. Utilizando tecnología LIDAR que penetra el dosel de la selva, los arqueólogos han encontrado evidencia de grandes asentamientos precolombinos exactamente en las regiones donde Fawcett creía que existían. El parque indígena del Xingu, cerca de donde desapareció, ha revelado los restos de una red urbana sofisticada que existió hace más de 1000 años. Fawcett buscaba una ciudad perdida, y la selva se lo tragó antes de que pudiera encontrarla.
Pero quizás lo más perturbador es pensar que tal vez la encontró, y esa fue precisamente la razón por la que nunca regresó. Antes del segundo caso, quiero hacerte una invitación. Suscríbete a Enigma Creepy, porque en lugares como el Amazonas, las historias no desaparecen, las devora el silencio, y aquí no dejamos que eso ocurra. Caso número 2, el Cerro El Cono, la pirámide del Amazonas. En medio de la selva amazónica peruana, cerca de la frontera con Brasil, se eleva una formación que desafía toda lógica geológica. Es una montaña con forma de pirámide casi perfecta, tan simétrica que parece diseñada por manos humanas y no por la naturaleza. Se llama Cerro El Cono, y su silueta es tan distintiva que puede verse desde los Andes, a más de 400 kilómetros de distancia, en un día despejado. Para los científicos representa un enigma sin resolver. Para las comunidades indígenas locales es un dios. El Cerro El Cono se encuentra dentro del Parque Nacional Sierra del Divisor, en la región de Ucayali. Su cima alcanza los 850 metros sobre el nivel del mar, y la estructura piramidal se eleva unos 400 metros por encima del dosel selvático que la rodea. Esto la hace más del doble de alta que la Gran Pirámide de Giza en Egipto, pero lo verdaderamente extraño no es su altura, sino su completo aislamiento. Alrededor del cono solo hay kilómetros y kilómetros de selva plana, no hay otras montañas cerca, no hay cordilleras de las que pudiera formar parte, simplemente emerge de la llanura como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. La explicación oficial dice que el cono es una formación volcánica que data de hace aproximadamente 5 millones de años. Sería el resultado de erupciones que depositaron capas de ceniza y material piroclástico que, al solidificarse, formaron esta estructura cónica. Sin embargo, muchos se preguntan cómo es posible que un volcán produzca una forma tan simétrica, tan perfectamente piramidal, y por qué no existe ninguna otra formación similar en cientos de kilómetros a la redonda. La mayoría de las montañas de la región se formaron junto con la cordillera de los Andes hace 200 millones de años, pero el cono pertenece a un origen completamente diferente. Las comunidades indígenas de la zona, incluyendo los Ashaninka y los Shipibo-Conibo, veneran al Cerro El Cono como un apo andino, un espíritu sagrado de la montaña. En las mitologías tradicionales de Perú, Bolivia y Ecuador, los apus son deidades que emergieron de la tierra para guiar y proteger a los pueblos que viven cerca de ellos. Para estas comunidades, el cono no es una simple montaña, sino una entidad viva que guarda los secretos del mundo espiritual. Han transmitido historias sobre este lugar durante generaciones y lo consideran un sitio de poder que no debe ser perturbado. Esta dimensión sagrada ha limitado significativamente la exploración del lugar. El acceso al Cerro El Cono es extremadamente difícil, no solo por la densidad de la selva y la falta de caminos, sino también porque se encuentra en territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Cualquier expedición requiere autorización especial del gobierno peruano y debe ir acompañada de guías locales. Hasta la fecha, muy pocas personas han logrado acercarse a su base y aparentemente nadie ha escalado hasta su cima. Esta inaccesibilidad ha alimentado teorías alternativas sobre su origen. Algunos especulan que bajo la vegetación que cubre el cono podrían esconderse los restos de una pirámide artificial, construida por una civilización precolombina desconocida. Esta teoría se alinea con el creciente cuerpo de evidencia que sugiere que la Amazonía albergó sociedades complejas mucho antes de lo que pensábamos. Otros creen que simplemente es una anomalía geológica que la ciencia aún no puede explicar completamente. Lo cierto es que el cono permanece como uno de los grandes enigmas del continente. Su forma perfecta, su aislamiento absoluto y el velo de misterio que lo rodea lo convierten en un lugar donde la ciencia y la leyenda se encuentran sin llegar a tocarse. La pirámide del Amazonas sigue ahí, visible desde cientos de kilómetros, pero completamente inalcanzable, como si la propia selva la protegiera de los ojos curiosos del mundo exterior. Caso número 3, los geoglifos de Acre, los círculos perdidos. Durante décadas, los científicos estuvieron convencidos de que la Amazonía occidental había sido siempre un territorio prácticamente deshabitado, una selva virgen donde solo pequeños grupos de cazadores, recolectores pudieron sobrevivir. Esta visión comenzó a derrumbarse en los años 80, cuando los vuelos comerciales sobre el estado brasileño de Acre empezaron a revelar algo que nadie esperaba encontrar: cientos de enormes figuras geométricas grabadas en la tierra, visibles solo desde el aire, ocultas durante milenios bajo el dosel de la selva. La ironía
es que solo pudimos verlos porque la deforestación fue despojando a la selva de su manto protector. Los primeros indicios aparecieron en 1977, cuando un estudiante de geografía dio con unos curiosos túmulos de tierra que la tala de árboles había dejado al descubierto. Los geoglifos de Acre son zanjas excavadas en la tierra, con profundidades de hasta 4 metros y anchos de unos 12 metros. Forman diseños geométricos perfectos, círculos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, octógonos y formas en U. Algunos tienen superficies de más de 300 metros cuadrados y están conectados entre sí por caminos formados por dos líneas paralelas elevadas, como si fueran carreteras antiguas que unían diferentes puntos ceremoniales. La precisión de estas formas es asombrosa, con ángulos perfectos y proporciones exactas que hablan de un conocimiento geométrico avanzado. La datación de estos monumentos ha sorprendido a los arqueólogos. Los más antiguos se remontan a 1200 años antes de Cristo, y la mayoría fueron construidos alrededor del año 1250 de nuestra era. Esto significa que fueron creados mucho antes de la llegada de los europeos, por civilizaciones que oficialmente no deberían haber existido en este lugar. Lo que hace aún más misterioso a estos monumentos es que aparentemente no fueron lugares de habitación. Los arqueólogos han encontrado muy pocos artefactos durante las excavaciones, lo que sugiere que nadie vivía en estos sitios de manera permanente. Entonces, ¿para qué construir estructuras tan monumentales en lugares donde no habitaba nadie? Las teorías más aceptadas proponen que servían como centros ceremoniales de peregrinación, lugares donde diferentes comunidades se reunían para realizar rituales en fechas específicas del calendario. Un estudio reciente, realizado por investigadores de las universidades de Helsinki y São Paulo, propone una interpretación fascinante. Según esta investigación, los geoglifos funcionaban como puertas hacia el mundo espiritual, puntos de conexión entre los humanos y los seres no humanos que habitaban el cosmos, según la cosmovisión amazónica. Los diferentes patrones geométricos representarían caminos hacia distintos tipos de conocimiento o contacto con entidades específicas, espíritus ancestrales, animales sagrados y cuerpos celestes. Los sabios de aquella época se habrían especializado en la interacción con estos seres, utilizando las estructuras en determinadas etapas de la vida comunitaria. Esta interpretación cobra fuerza cuando observamos que los mismos patrones geométricos de los geoglifos siguen presentes en el arte indígena amazónico contemporáneo. Los diseños que los antiguos habitantes excavaron en la tierra hace miles de años todavía decoran la cerámica, los tejidos y las joyas de los pueblos que habitan la región hoy en día. Son patrones que, según las tradiciones orales, otorgan cualidades específicas a quienes los portan: fertilidad, fuerza, conocimiento y poder espiritual. Lo que los geoglifos de Acre nos revelan es que el Amazonas fue hogar de civilizaciones mucho más sofisticadas de lo que jamás imaginamos. Sociedades capaces de movilizar grandes cantidades de mano de obra, planificar construcciones monumentales y mantener redes de intercambio a través de vastos territorios selváticos. Y quizás lo más perturbador es preguntarse qué les ocurrió. Estas civilizaciones florecieron durante al menos 2000 años, dejaron sus marcas en la tierra y después simplemente desaparecieron. Algunos creen que epidemias traídas por los europeos los diezmaron antes de que nadie pudiera documentar su existencia. La verdad es que no lo sabemos. Lo único que nos queda son estos círculos y cuadrados perfectos, grabados en la tierra amazónica, esperando a que alguien descifre completamente su significado. Hora de hacer una pausa. Si estás escuchando esto ahora, dime algo en los comentarios. ¿Crees que el Amazonas oculta cosas porque aún no lo entendemos o porque ahora hay cosas que simplemente no quieren ser encontradas? Caso número 4. La Cueva de los Tallos, la Biblioteca Metálica. En las profundidades de la selva ecuatoriana, en la provincia de Morona, Santiago, existe una cavidad tan enigmática que atrajo la atención del primer hombre en pisar la luna. Se llama la Cueva de los Tallos, y durante décadas ha sido el centro de una de las historias más controvertidas de la arqueología moderna: la supuesta existencia de una biblioteca metálica que contendría la historia perdida de la humanidad, grabada en planchas de oro, con símbolos que recuerdan a los jeroglíficos de civilizaciones mesopotámicas extintas hace miles de años. Para los Shuar, guardianes ancestrales del lugar, la cueva es un sitio sagrado que conecta el mundo de los vivos con el inframundo. Se estima que la formación tiene unos 200 millones de años de antigüedad, aunque investigaciones arqueológicas sugieren que fue habitada por humanos
desde aproximadamente el año 1000 a.C. El acceso a la cueva es cualquier cosa menos sencillo. La entrada principal es un pozo vertical de 63 metros de profundidad y apenas 2 metros de ancho, por el que hay que descender haciendo rapel. Una vez abajo, se abre un sistema de túneles y cámaras que podría extenderse por más de 17 kilómetros. Las paredes de algunas secciones son asombrosamente lisas, casi como si hubieran sido pulidas. Los techos, en ciertos puntos, son perfectamente planos. Estas características han alimentado la idea de que partes de la cueva fueron modificadas artificialmente, aunque los geólogos insisten en que son formaciones naturales. La leyenda de la biblioteca metálica comenzó con János Juan Morić, un explorador húngaro-argentino obsesionado con las lenguas antiguas y las civilizaciones perdidas. Morić llegó a Ecuador en 1964 y logró ganarse la confianza de los shuar, quienes eventualmente le permitieron acceder a las profundidades de la cueva. En julio de 1969, apenas días después de que Neil Armstrong pisara la Luna, Morić presentó un acta notarial declarando haber encontrado objetos de gran valor cultural e prehistórico para la humanidad, consistentes en láminas metálicas que contenían probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de hasta 250.000 años de antigüedad. La historia llegó a oídos de Erich von Däniken, el controvertido autor suizo famoso por sus teorías sobre antiguos astronautas. En 1972, von Däniken publicó El oro de los dioses, donde afirmaba haber visitado la cueva y visto la biblioteca metálica con sus propios ojos. El libro se convirtió en un bestseller internacional y despertó un interés masivo en la cueva de los tallos. Sin embargo, años después se demostró que von Däniken había exagerado significativamente su relato, y Morić mismo lo acusó de inventar detalles que nunca ocurrieron. Pero la historia dio un giro inesperado en 1976, cuando los gobiernos británico y ecuatoriano organizaron una de las expediciones espeleológicas más grandes y costosas de la historia. Participaron más de 100 personas, espeleólogos experimentados, científicos de diversas disciplinas, personal militar de ambos países, un equipo de filmación y un invitado muy especial que llamó la atención del mundo entero: Neil Armstrong. ¿Por qué el primer hombre en pisar otro mundo estaría interesado en descender a las entrañas de una cueva en Ecuador? Armstrong nunca explicó completamente sus motivaciones. Cuando un periodista le preguntó qué había sido más emocionante, explorar la Luna o la cueva de los tallos, el astronauta respondió de manera críptica: es difícil comparar, pero en ambos casos uno siente que va a zonas desconocidas y se aprenden cosas nuevas. En esto último son experiencias similares. La expedición de 1976 concluyó oficialmente que no había evidencia de la biblioteca metálica. Los espeleólogos determinaron que las características, que algunos interpretaban como artificiales, eran formaciones geológicas naturales. Lo que ha mantenido vivo el misterio son las circunstancias que rodearon el final de la expedición. Según varios investigadores, el equipo británico extrajo 4 grandes cajas de madera selladas sin mostrar su contenido a los shuar, legítimos custodios de la cueva. Hubo reportes de un enfrentamiento tenso cuando los indígenas intentaron impedir que se llevaran las cajas, que contenían, oficialmente, muestras geológicas y material científico. Extraoficialmente, nadie lo sabe con certeza, y las especulaciones nunca han cesado. ¿Hay realmente una biblioteca metálica oculta en las profundidades de la cueva de los tallos? La ciencia oficial dice que no hay evidencia, pero la cueva sigue ahí, con sus kilómetros de túneles inexplorados, sus paredes sospechosamente lisas y sus secretos guardados por los shuar que durante generaciones han insistido en que hay cámaras que ningún extranjero ha visto jamás. Y con eso concluimos. Hemos recorrido algunos de los secretos más inquietantes que guarda la selva más grande del planeta. Lo que une a todos estos casos es algo que a menudo olvidamos. El Amazonas sigue siendo uno de los lugares menos explorados del planeta. Cada año se descubren especies nuevas que nadie sabía que existían. Cada década, la tecnología revela ruinas de civilizaciones que los libros de historia nunca mencionaron, y en algún lugar bajo ese manto verde infinito, probablemente, hay secretos que ni siquiera podemos imaginar.